En 2010, The Walking Dead se convirtió en el estreno más visto de la historia de AMC, pero su creador fue despedido brutalmente apenas unos meses después, poniendo en riesgo un producto que parecía excelente. Una guerra interna, traiciones y decisiones impensadas marcaron el destino de la serie. Todo esto ocurrió cuando The Walking Dead apenas comenzaba a convertirse en un fenómeno global. Pero para conocer esa historia, hay que ir a donde todo comenzó. Frank Darabont es un reconocido director de cine, el cual llevó adelante grandes films como The Shawshank Redemption y The Green Mile. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Steven. Pero si había algo que lo caracterizaba, era su amor por el cine de terror, en especial por The Night of the Living Dead, una película de George Romero. Night of the Living Dead. Los zombies para Frank eran criaturas fascinantes a la hora de contar historias alrededor de ellos. Sin embargo, sentía que prácticamente ya se había intentado todo con estas criaturas en el cine hasta ese entonces. Todo cambió cuando aproximadamente en 2006 se encontró con un cómic llamado The Walking Dead, escrito por Robert Kirkman. Frank se llevó las primeras 6 entregas y se las leyó todas en una sola noche. La historia lo había dejado fascinado por completo. Encontró que el cómic tenía la visión centrada en los personajes y en el viaje de estos, y trataba menos sobre los zombies. Fue ahí que se dio cuenta que tenía frente a él un gran proyecto para adaptar, pero que era imposible de hacer en una película, ya que para esa fecha había más de 30 entregas publicadas. Fue por eso que se dio cuenta que la mejor forma de adaptar el material era en una serie de televisión. I think this could be a very good show for television. El director se comunicó con su representante para conseguir los derechos del material y este le arregló una reunión con Robert, el creador del cómic. No necesitaron de mucho tiempo para ponerse de acuerdo. Robert siempre supo que se había reunido con una persona que entendía a la perfección su trabajo y era el indicado para poder adaptar el material. Le aseguró que iba a respetar su historia, iba a existir una fidelidad, pero también le propuso algunas modificaciones que quería realizar. Y Robert estaba encantado. El creador decía, el maldito tenía razón en cada cosa que quería modificar. Estos dos se reunieron con Gale Anne Hurd, anteriormente productora de éxitos como The Terminator y Aliens. Frank le presentó la idea que tenía en mente. A ella le encantó desde el primer momento y aceptó sumarse. Gale sería la encargada de conseguir la cadena que aceptara semejante proyecto. Consiguió un principio de acuerdo con NBC. La cadena estaba interesada en trabajar con Frank. El director presentó lo que era el guión del episodio piloto y NBC se bajó bastante rápido por lo explícita y gore que era la propuesta. Gale siguió buscando hasta dar con una nueva cadena que dejó sorprendidos a Frank y a Robert. AMC estaba muy interesada en The Walking Dead, sobre todo porque quería sumar al director a su equipo. AMC estaba creando su nombre en ese entonces. Había pasado de ser una simple señal que pasaba películas a estar creando su propio contenido de calidad. Esto había sido gracias a confiar en proyectos como Mad Men y Breaking Bad. Todas las partes se entendieron bastante rápido porque, repito, AMC quería a Frank Darabont en su señal, así que no solo le aprobaron el episodio piloto, sino que le dieron luz verde a toda una temporada de 6 episodios. La única modificación que le pidieron al director es que le bajara el ritmo al episodio piloto y que la serie se acercara más a los tiempos de sus películas. Fue por eso que comenzó la preproducción de la serie. El guión piloto original de Darabont se dividió por la mitad y se agigantó, creando los 2 primeros episodios de la serie. Para escribir los capítulos restantes de la temporada, Darabont reclutó a Charles Eglee,
Adam Fierro y Glenn Mazzara, con quienes había trabajado mientras dirigía un episodio de The Shield. Robert Kirkman también se unió al equipo de redacción, quien además ya era productor ejecutivo, y fue el encargado de escribir el episodio número 4. Oh, hey, it's Robert Kirkman here on the set of The Walking Dead. Pero esto de incorporar más personas a su trabajo no era algo que Frank disfrutara mucho. A él le gustaba tener el control de cada detalle y decisión de la serie. Darabont se puso a formar todo el cast, y algo que le gustaba mucho al director era volver a trabajar con caras ya conocidas. Es ahí que llamó a varios actores que participaron de la película que dirigió en 2007 llamada The Mist, como Melissa McBride para interpretar a Carol, Laurie Holding para interpretar a Andrea y Juan Pareja para ser de Morales. Y quien tampoco podía faltar era Jeffrey DeMond, actor que participó en todas las películas de Frank hasta ese entonces. El actor aceptó de inmediato, luego de que Frank lo llamara y le dijera: ¿quieres venir a Atlanta a matar a algunos zombies? Luego, tocaba elegir a los protagonistas. Frank había sugerido a Thomas James para interpretar a Rick Grimes, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, y es ahí que apareció el nombre de Andrew Lincoln, un británico que logró esconder muy bien su acento en las audiciones, y se ganó el rol por su increíble trabajo y su parecido con la versión gráfica. And I just said to Frank, I said, I want to make this as real, as harrowing, as raw, emotional, and as exciting as I can possibly do. I'm going to give it my all. I hope I give the Rick that you deserve. Luego eligió a Sarah Wayne Collis como Lori Grimes y John Bernal como Shane Walsh, quienes nuevamente eran muy parecidos físicamente a las versiones del cómic. Estos actores eran clave, ya que Frank quería desviarse un poco del cómic y explotar más el triángulo amoroso que se daba entre ellos y Rick. He does everything he possibly can to honor his best friend and keep his Stop it now. He don't. I think they've read the comic book. Yeah, it's messed up, man. Otra modificación fue la creación de nuevos personajes como Daryl y Mare Dixon, interpretados por Norman Reedus y Michael Rooker. El resto del cast fue formado por Steve Young como Glenn, Chandler Riggs como Carl Grimes y Lenny James como Morgan Jones. When I heard it was Frank and that he was writing and directing, then I became even more interested. It's a really good script. Lo asombroso del cast es que prácticamente todos eran idénticos físicamente a los personajes del cómic y luego utilizarían esta comparación para promocionar la serie. Is that right? Is that the expression? Oh, God. Pero el elemento más importante para Frank era cómo representar a los zombies en la serie. Debido a su fanatismo por The Night of the Living Dead, este había decidido que sus criaturas serían iguales a los de esta película, en especial al primero que aparece, el cual es un zombie bastante lento. Para crearlos decidió llamar a un viejo amigo que ya había trabajado con George Romero y sabía muy bien lo que era crear zombies, Greg Nicotero. Este había sido maquillador de efectos especiales en películas como Night of the Dead y Las Crónicas de Narnia. Greg aceptó encantado sumarse a semejante proyecto y estaba listo para seguir todas las indicaciones de Frank de cómo quería crear a estas criaturas. El director confiaba tanto en Greg que lo designó como director de la segunda unidad y le dieron crédito como consultor de producción, ya que Frank y Gail dijeron que no era solo el tipo de maquillaje, sino que él mantenía el nivel de calidad del show. Frank estableció que los zombies no debían ser personajes, no tendrían que ser identificables al verlos como, por ejemplo, llevar ropa de porrista o jugador de fútbol, y no ser más rápidos que ese primer zombie de The Night of the Living Dead. Es por eso que los actores elegidos para interpretar a las criaturas debían pasar por una escuela de zombies para así entender cómo hacer un caminante al estilo Frank Darabont. Zombie school. Everyone should go to zombie school.
A estos actores les explicaban cuáles eran las motivaciones de los zombies, qué sentían, cómo reaccionaban, les daban ejercicios, tenían que estar caminando durante un rato, luego tenían que reaccionar frente a un ruido, tenían que sentarse y pararse de una silla como si fueran zombies. Luego debían pasar por el taller de Greg y transformarse en las criaturas con gran cantidad de maquillajes y prótesis. Greg la pasó demasiado bien creando a cada uno de los zombies. Prácticamente era todo un juego y diversión para él. Incluso llegó a transformarse en un caminante en 2 oportunidades. Aquel zombie que aparece comiendo un ciervo y entre todos los hombres lo asesinan. Y luego se convirtió en el caminante que muerde a Amy. Look, there's a zombie. There's a zombie. AMC les daba mucha libertad. La escena que más tuvieron que discutir es aquella en la que despedazan a un zombie para colocarse todas sus tripas encima. Más allá de eso, la cadena no les ponía palos en la rueda porque confiaban en el director. Even with the freedom that we were promised on AMC, there are moments when I go, really? They're gonna let us do that? Una de las grandes desviaciones que decidió Frank lo pudimos ver en el primer episodio cuando Rick despierta en el hospital y no tiene ningún encuentro con un zombie, cosa que sí sucede en el cómic. El director quería que el primer caminante que el sheriff vea sea lo más impactante posible. Es por eso que decidió que sea la chica de la bicicleta. Frank mismo hizo un casting para dar con la actriz que debía interpretar a este caminante. Como en el cómic todas estas criaturas tienen caras largas y delgadas, buscó una actriz que tuviera esas características. Una vez elegida la mujer que la interpretaría, le tomaron moldes de todo su cuerpo y Greg comenzó a trabajar en cómo se vería. Para realizar al zombie no solo iba a precisar de horas y horas de maquillaje, sino que también de efectos digitales, ya que la parte inferior no iba a estar presente, demostrando que la persona fue despedazada antes de convertirse. Melissa, the cue for your action, I'll just say Melissa, and then you can get your gig going. This is beyond my wildest dreams of what I had envisioned in my head. Completely different. I mean, I'm blown away. It's awesome. Como dijimos, Frank estaba involucrado en cada aspecto del show. Se encargó de dirigir los primeros 2 episodios, escribió los primeros 3 y fue productor de toda la temporada. It's going to want to kind of drift down to really sort of feature the padlock and thing, and then we're going to get... Se involucró en cada detalle para que todo salga perfecto. Por ejemplo, el director era fanático de las armas, así que eligió cada una de las utilizadas en el show. Quería que cada arma sea representativa de los personajes y acompañe con su personalidad. De su mente salió el emblemático revólver de Rick Grimes. El director había pedido mucho realismo a la hora de crear las diferentes locaciones de la historia y es por eso que le consiguieron varias calles de Atlanta para filmar y cumplieron varios de sus pedidos más fuertes, como colocar un tanque y cientos de caminantes en ella. They're dreamed up from Robert's mind, transferred through Frank's, gestated at AMC, and then spat out on the streets of Atlanta. You better believe it. It is wild. Además, se le ocurrió agregar la historia del CDC, cosa que no sucede en el cómic, pero le pareció que los personajes pensarían en ese lugar ya que se encuentra justamente en Atlanta. Y la cadena también le consiguió un museo en la ciudad para recrear el centro de control de enfermedades. También estuvieron filmando en distintas terrazas de Atlanta, la cual dejó la graciosa anécdota de que la gente que andaba por la calle llamó reiteradas veces a la policía al ver a Michael Rooker con un arma haciendo que disparaba. The officer said, please, stand down, we're shooting a movie. Pero el elemento que más funcionó para crear ese mundo infernal fue la temperatura que hacía durante junio en Atlanta. Para los actores era una real tortura estar tantas horas filmando bajo el sol, ya que la gran mayoría de las escenas se filmaban al aire libre. Tenían sus carpas y pequeños aires acondicionados, pero nada lograba ayudar del todo. De igual manera, los actores se relajaban con respecto a sus aspectos, ya que al estar transpirados y agotados, ayudaba a recrear la tortura que estaban transitando los personajes.
Para el grupo, fue una gran alegría el momento de filmar las últimas escenas que ocurrían en el CDC, ya que esto se grababa en interiores y estaban totalmente alejados de los intensos calores. Los actores estaban igual que los personajes en ese entonces, disfrutando de las cuotas de civilización. El rodaje duró 2 meses y más allá de las complejidades que se presentaban, entre los actores se iba formando un grupo muy unido y comenzaban a generarse grandes amistades. How do the guys bond in The Walking Dead? Bunch of assholes, man. Mientras estaba terminando de filmar la serie, comenzaron a escucharse rumores de que el show ya había sido renovado por una segunda temporada con 3 episodios. Todas las partes se encargaron de desmentirlo, pero ya se sentía que había un gran producto entre manos y que era imposible que le vaya mal. Incluso AMC firmó un contrato con Fox para que su producto llegue de forma simultánea a todas las partes del mundo. Pero todo lo que se pensaba se confirmó en ese primer episodio, porque el estreno de The Walking Dead tuvo una audiencia de más de 5 millones de espectadores. Este fue en ese momento el estreno de la serie más vista en la historia de AMC. Y el rumor fue confirmado rápidamente. La cadena oficializaba una segunda temporada de The Walking Dead y Frank Darabont había aceptado continuar como showrunner del proyecto. Tenía muchísimas ideas de cómo continuar la historia, incluso había dejado algunas semillas en esos primeros episodios. El director ya estaba logrando cumplir su sueño de poder continuar con esta historia por varios años. Thanks to Kirkman, we actually have a good long-range path to follow, which is great. Not one we're necessarily going to stick to every step of the way. We will diverge from that path and see what fun or horrible storytelling we can add to the mythos of The Walking Dead. The group is split. We're scattered and weak. I see 2 people who don't belong. Let's go, you and me. Let's go before they get back. You're in completely over your head, aren't you? You do what has to be done. The Walking Dead. New season premieres Sunday, October 16th. Apenas se confirmó la segunda temporada, Frank Darabont prácticamente no se tomó descanso y comenzó a trabajar sobre el camino que recorrería la serie el siguiente año. La prensa hizo circular un rumor de que Frank quería despedir a todo su equipo de guionistas, alegando que el director no estaba nada conforme con su desempeño. Todos se encargaron de desmentirlo, pero en parte fue verdad. Frank despidió a 2 guionistas y lo justificó diciendo: yo tuve que hacer gran parte de ello el año pasado y eran solo 6 episodios. Para renovar a los guionistas, Frank contrató a Scott Gimple, Evan Reilly y Angela Kang. El segundo al mando y coordinador de estos guionistas iba a ser Glenn Mazzara. Otro rumor que circuló durante esa etapa era que el gran amigo de Frank, Stephen King, estaba interesado en escribir el guión de un episodio, algo que Frank desmintió, pero sí confirmó que Stephen era un gran fanático del show y estaba muy insistente en conocer cómo arrancaría el programa. Frank lo pudo calmar enviándole el guión del primer episodio, un capítulo que fue muy conflictivo de escribir, ya que el director tenía en mente una propuesta muy diferente. Frank quería arrancar esta temporada contando la historia del caminante que estaba dentro del tanque que vimos en el primer episodio. Fue interpretado por Sam Witwer, actor que trabajó con el director en The Mist. La idea del episodio era mostrar la caída de Atlanta desde la visión de este militar, y que en ese episodio además nos mostrara cómo Dale conoció a Andrea y Amy en medio de ese caos. Incluso estaba la idea de que Michonne haga una breve aparición, ya que era uno de los personajes favoritos de Frank y quería traerlo al show cuanto antes. Esta idea sería el comienzo de los problemas entre Frank y la cadena, ya que fue descartada de inmediato. El director entonces optó por comenzar el show justo donde terminó la primera temporada, con el grupo escapando de la explosión del CDC. Shane iba a tener un problema con su auto y luego de ser rescatado, todos iban a ir a buscar ayuda a lo de los vatos y descubrirían que todos estaban muertos. Este comienzo llegó a grabarse, incluso varias imágenes se mostraron en el primer tráiler oficial, pero todo ese arranque fue parte de todo un episodio que el director le presentó a la cadena y esta lo descartó inmediatamente, lo que llevó a que Frank, sobre la marcha, tuviera que regrabar
toda la secuencia inicial. Luego de semanas de rodaje, The Walking Dead se presentó en la Comic Con 2011, donde presentó su tráiler oficial y le puso fecha a la tan esperada vuelta. En esa presentación estuvo Frank con todo el equipo y dijo estar demasiado feliz de volver a trabajar con su excelente reparto y equipo. Pero la felicidad duraría muy poco en el mundo de The Walking Dead, ya que horas después de ese panel en San Diego, AMC comunicó que despedía a Frank Darabont del show. En AMC estamos muy agradecidos a Frank Darabont por sus innumerables contribuciones al éxito de la serie. Continuaremos discutiendo su rol futuro en el programa. El rol de showrunner fue designado a Glenn Mazzara, el guionista que se sumó en los últimos capítulos de la primera temporada. Frank ya había coordinado todo el camino que llevaría adelante el show en esta temporada, incluso dejando varios guiones aprobados, dándole así un trabajo más sencillo a Glenn. Durante meses no se supo la verdad de este semejante bombazo. El creador de todo este suceso estaba siendo separado de su propia creación. Todo esto sucedió debido a que existía una importante guerra entre el director y AMC. La cadena había designado un presupuesto considerablemente menor para cada episodio y le había dado indicaciones a Frank de que aparezcan menos zombies. Con que se escuchen o se vean sus sombras iba a estar bien, y que además hayan más episodios grabados en interiores. Todo esto le parecía una locura a Frank. Para él, The Walking Dead era 100% en exteriores, y sin la presencia de zombies, todo esto tenía menos sentido. El director creía que el éxito que estaba teniendo el producto mundialmente los iba a hacer cambiar de parecer, pero no sucedió. Incluso salió a hablar Joel Stillerman, jefe de programación original de AMC, quien dijo: "Los ratings no influyen en esta conversación". Joel fue el gran enemigo de Frank. Él se creía que era el responsable de los éxitos de su cadena. Llegó a ser el gran enemigo del showrunner de Mad Men, otro éxito con conflictos en AMC. Muchos años después, AMC filtraría emails que Frank le escribía a su equipo durante su participación en esta segunda temporada. El director atacaba a sus guionistas y a su equipo técnico. "No hay sala de escritores, yo soy la sala de escritores. Tienen que prestar atención al puto guión. Si elijo hasta las comas es por algo. ¿Por qué estoy trabajando tanto si van a rodarlo todo de la manera en que no funciona?". La serie iba a estar estructurada de diferente manera en esta temporada, ya que iba a haber un parate luego del estreno de sus primeros 7 episodios. En estos se iba a contar cómo los sobrevivientes iban a seguir buscando un lugar en el cual sentirse seguros, y en esa búsqueda Sofía iba a perderse y Carl iba a resultar herido, terminando así en la granja de Herschel, dándole la bienvenida a nuevos actores como Scott Wilson, Lauren Cohan y Emily Kinney, los cuales se sumaban a un grupo humano que estaba completamente fascinado de reencontrarse y volver a trabajar juntos. We wrote a little song. Oh, yeah, let me hear our the song again. Carol is sterile and Daryl is feral, a match made in hell. Okay, and then the scene after that, you get shot in the head. I shoot myself. En ese lugar se iba a lograr gran parte de los requisitos de la cadena, de no usar tantas locaciones, poder utilizar los interiores y disminuir la cantidad de caminantes. Greg Nicotero ahora tenía un rol mucho más trascendental en la producción. Sus ideas y su visión eran muy importantes para compensar la ausencia de las criaturas. He really helps with the writing as far as would a Walker do this, would a Walker not do that. You know, none of us have ever written on zombie shows before. There haven't been any. Así que a pesar de contar con menos aparición de los caminantes, quería que estos sí sean lo más impactantes posibles. Fue entonces que creó uno de los más memorables, el zombie en el pozo. Este era un caminante que deambulaba por la propiedad, cayó en el pozo y los sobrevivientes decidieron meter a Glenn para que lo sacara de ahí. El pozo real tenía apenas 1 metro de profundidad, por lo que tuvieron que crear todo un set en un estudio para mostrar que existía una mayor profundidad, y luego ambas locaciones fueron unidas digitalmente. El actor que interpretaba al caminante tenía grandes cantidades de maquillaje y prótesis encima. Debajo de este había globos con agua para aparentar estar todo hinchado. Mientras grababa en el estudio, el actor estaba sumergido en el agua, así que no sufría el calor, pero mientras grababa en exteriores debía ser mojado constantemente para no sufrir las altas temperaturas del lugar. Además, Greg tuvo la oportunidad de dirigir un episodio por primera vez, y este no sería uno muy fácil.
Los actores estaban conmocionados con la salida de Frank. Muchos mostraban su preocupación por cómo esto podía afectar a la calidad del show. Sarah Wayne Collis se acercó en varias oportunidades a Robert Kirkman para contarle que los guiones eran un desastre. Había un cierto descontento, pero quien estaba más dolido con todo el caos era Jeffrey DeMunn. El actor era un gran amigo de Frank, lo acompañaba en cada proyecto que comenzaba y al ver lo sucia que fue su salida, decidió abandonar el show. Esto fue un sacudón para los guionistas, ya que les cambiaba todo lo que estaba estructurado en la temporada. Dale era quien aportaba la parte moral y humana al grupo, y en el cómic sabemos, tiene una historia muy extensa. Su personaje muere en el episodio 11 dirigido por Greg Nicotero, el cual resulta chocante porque Dale tiene una historia muy interesante al defender a un joven que estaban a punto de asesinar, pero al llegar la noche un caminante lo agarra por la espalda y lo asesina. La salida fue bastante impactante para todo el reparto. Ellos estaban formando un grupo humano que cada vez se quería más y se sentía como una familia. Todos amaban y respetaban a Jeff. Las lágrimas de los actores eran sinceras en esa última escena. What we made was an odd word to use for a show that is about zombies, but it was really quite beautiful. Anyway, huge thanks to all the people who enjoy the show. Jeffrey DeMunn, I played Dale in The Walking Dead. Igual, esa no fue la primera salida choqueante del reparto, ya que en el episodio 7 tuvimos la aparición de Sofía en su versión zombie. Este maquillaje iba a ser un tanto sutil, ya que la idea era que al salir del granero, la audiencia no supiera si estaba viva o no. Hicieron todo lo posible para que ese proceso sea lo menos traumático, que pudiera sobrellevar las horas de maquillaje y tolerar todo lo que se le ponía encima. Pero sobre todo, que no se sintiera mal ni triste por abandonar su primer trabajo. We brought this from Comic-Con. This has been signed by almost every member of the crew. Pero la salida más difícil fue la de John Bernal. Shane había sufrido la misma evolución en el cómic, descendiendo completamente a la locura y alejándose de su amigo Rick, llevando así a un enfrentamiento final entre estos dos, donde, además, con su salida, se confirma que todos se convierten en zombies indistintamente de la forma en la que mueran. Para Andrew Lincoln y el resto del reparto fue muy doloroso que un amigo abandonara el show. La temporada finaliza con uno de los episodios más grandes en el cual la granja de Herschel es invadida por cientos de zombies. El rodaje de toda esta secuencia fue filmado durante 8 días, todos de madrugada y con un frío que torturaba al equipo. Presentó la particularidad de que realmente iban a incendiar el granero y tenían que tener mucho cuidado, ya que el fuego lo consumía muy rápido y tenían que llegar a filmar todas las escenas. En total, el granero se consumió por completo en 25 minutos. Pero además el episodio presentó 2 elementos clave para el futuro del show. Pudimos ver a Michonne por primera vez y a la prisión. El final de temporada fue visto por 9 millones de espectadores, lo cual lo convirtió en el episodio de mayor audiencia de la serie hasta ese momento y el episodio más visto de una serie original en AMC en la historia. Además, durante octubre, el mes en el que se iba a estrenar la serie, comenzó a gestarse por primera vez el universo de The Walking Dead, ya que para calmar la ansiedad de los fanáticos se estrenó una webserie llamada Torn Apart, la cual contaba la historia del famoso caminante de la bicicleta, el cual pudimos ver en la primera temporada. You can't take much more of this moving about. We gotta push just a little bit more. It's perfect. This place could be a gold mine. What do you think? Home sweet home. Para esta temporada se mantendría todo el equipo que llevó adelante la segunda, con Glenn Mazzara a la cabeza en su rol de showrunner. Este tenía el desafío de adaptar parte del material que era el favorito de los fanáticos del cómics, pero también requería llevar a la producción de la serie a niveles jamás pensados para una señal de cable.
Glenn había decidido hacer un salto temporal y llevar a que los personajes se encontraran con la famosa prisión. Durante semanas estuvieron buscando diferentes prisiones de verdad que no estuvieran en actividad, pero era imposible poder filmar cómodamente en los espacios de esas cárceles y además no tenían todos los elementos y lugares que sí tenía la versión del cómic. Fue por eso que el diseñador de producción se le ocurrió la idea de transformar todos los estudios donde se filmaba la serie en esa prisión del cómic. Muchos ejecutivos estuvieron en contra ya que sentía que esto no se vería realista, pero como no encontraron nada que los dejara conformes, terminaron aceptando. Comenzaron en enero y fueron 12 semanas sin parar. Tuvieron 70 personas trabajando en la construcción. Todos los estudios fueron cubiertos en madera y luego se les puso un concreto falso para intentar tapar las fachadas y buscaron imitar lo más posible a los pabellones de presos. Todo el interior se buscó que sea lo más real posible, por eso utilizaron acero para crear todas las rejas y celdas que se pueden ver. Tan solo tuvieron que envejecerlas para aparentar el paso del tiempo y el abandono. You can see this is one of our luxury units where you get to pee sitting down. I mean, you can pee sitting down. You just sit down, unzip, and you just pee like really relaxed. A really relaxed pee. Contrataron una empresa que hacía el alambrado en prisiones de verdad para que repitiera ese trabajo en el terreno del estudio. Para lograr todo el aspecto de la prisión se necesitaron casi 1000 metros de alambrado. Wow, you guys did this in like 5 months? That was the first thing that went through my mind. Pero esta parte del material también involucraba dos grandes personajes, Michonne y el gobernador. Para dar con el actor de este último hubo muchos requisitos. Tenía que ser alguien que pudiera brindar liderazgo, ser autoritario y carismático al mismo tiempo. Básicamente, ser un verdadero psicópata. Es ahí que entró en escena David Morrissey. El inglés se quedó con el personaje y la noticia dejó asombrados a los fanáticos, ya que su aspecto era muy diferente a la versión gráfica. El gobernador en el cómic es un personaje completamente formado, con su personalidad y con su aspecto. Lo vemos desbordar demencia. En la serie querían ir por otro camino. Glenn eligió ir transformándolo de a poco hasta convertirlo en eso que vemos en el cómic. Fue ahí que David era perfecto, porque funcionaba como un punto de partida. El personaje es un político carismático que hace sentir seguros a los habitantes de Woodbury, pero poco a poco comienza a mostrar toda su mentalidad y oscuridad. Y es en ese momento que comienza a chocar con el otro personaje clave. Michonne era uno de los personajes favoritos de todos aquellos que leían los cómics, debido a su inteligencia y capacidad de asesinar zombies. Nuevamente necesitaban una actriz fuerte para este personaje. Danai Gurira fue la que conquistó a todos. Ella investigó mucho el personaje, quería entender al 100% su psiquis, su manera de comunicarse, absolutamente cada característica de ella. Danai es escritora, por lo tanto fue capaz de usar su escritura y procesos de pensamiento para comprender a Michonne de una manera que muy pocos pudieron hacerlo. Además, vio cientos de películas de samurái para saber cómo moverse y entrenó durante semanas con un maestro de espadas que la coordinaba en cada enfrentamiento que tenía que filmar. Eligió mostrarla muy desconfiada, siempre lista para la batalla y completamente alerta. Ella es capaz de matar zombies como ningún otro personaje. Además, Michonne tenía la particularidad de estar acompañada por 2 zombies mascotas y estos tenían que verse muy bien. En esta temporada habían establecido que era necesario mejorar los zombies. Como iba a existir un salto de tiempo entre temporada y temporada, iban a usar esto como excusa para retratarlos muchos más viejos y más descompuestos, generando así criaturas mucho más aterradoras. Pero además iban a intentar elevar la vara mejorando los efectos físicos, los efectos digitales y ahora también los animatronics.
Estos fueron un elemento muy utilizado que podemos ver desde el primer episodio, los cuales son controlados fuera de cámara y les permiten realizar cosas más arriesgadas, como cuando Andrea transforma a un zombie en su mascota. La parte en que le quiebra la mandíbula era un animatronic. Las mascotas de Millón fueron hechas de una forma particular. Greg quería que sus rostros fueran una máscara, así que se creó toda una prótesis que iba sobre los actores. Además, se les agregaba ojos falsos, por lo que los actores estaban completamente ciegos. También usaban mangas azules para lograr el efecto de que le faltaban los brazos de forma digital. En las escenas que Millón estaba en acción eran las que más tecnología requería, ya que su forma de asesinar era un tanto particular y se necesitaba mucho de efectos digitales. Esto se pudo ver en gran cantidad en el duelo entre ella y el gobernador, en el cual Millón descubre todos sus secretos, asesina a su hija zombie y es ella quien se encarga de quitarle un ojo. De esta manera, Millón es quien empuja a que este villano comience a evolucionar y se vaya acercando cada vez más al del cómic. This is one of the most unbearable jobs as an actor, because you meet these people, you kind of fall in love with all of these people, you work with them in this crazy show, and then I didn't think of it in the long term. I didn't think of the long game. Because you end up saying goodbye to these people. Glenn con sus guionistas se sentaron al comienzo de todo y pensaron qué historias interesantes podrían surgir de la muerte de algunos personajes. Era momento de mostrar que la oscuridad de este mundo seguía intacta y nadie estaba a salvo. Es ahí que surgió uno de los episodios más fuertes y emotivos del show, Killer Within. En este, los sobrevivientes son sorprendidos por una gran cantidad de caminantes dentro de la prisión y sufren varias caídas. Una de ellas es T-Dog. Al actor le avisaron antes de comenzar a filmar cuál sería el destino de su personaje y buscaron darle la salida más heroica posible. I consider all of you family. You will always have a place in my heart, wherever I go. Love you guys. Thank you so much. En ese episodio tenemos la muerte más choqueante. Lori comienza a entrar en labor de parto mientras tiene que estar escondida de los caminantes, pero comienzan los problemas y debe improvisar una cesárea, aunque ella sabe que esto va a terminar con su vida. Lauren Cohan practicó cómo hacer una cesárea, pero le dijeron que no supiera mucho, porque tenía que aparentar no saber lo que estaba haciendo. Greg Nicotero creó una panza especial para ese momento donde la iban a poder cortar y meter sus manos dentro para sacar al bebé. Todo este momento fue muy fuerte para todo el cast. Cuando un personaje muere, ponen en monitores lo que se está filmando y el resto de los actores va a verlo para brindarle todo el apoyo a quien abandona el proyecto. La escena de la reacción de Rick al enterarse de lo sucedido fue completamente improvisada y se inmortalizó en la retina de todos los espectadores. At the end of the day, you sign up for a show called The Walking Dead and you know it's going to end. And to be able to go out like that was amazing. También tuvimos la vuelta de Michael Rooker como Merle Dixon y descubrimos qué había pasado con el personaje luego de que se cortara la mano en la primera temporada. El actor estaba feliz de ser nuevamente parte del proyecto. Fue por eso que se involucró muchísimo en el desarrollo de su personaje, brindando ideas constantemente y muchas de ellas terminaron siendo parte del guión. Este personaje iba a cerrar su arco y el actor pidió que sea a su manera. Merle era un tipo duro y tenía que morir así, dando batalla. Es por eso que tiene un duelo con el gobernador, que lamentablemente pierde, y luego es su hermano quien se encuentra con los oscuros resultados. I give him everything and just look how I end up. Para el final de temporada tuvimos otra muerte muy sorprendente, la de Andrea. Esta salida conmocionó a todos los que habían leído el cómic, ya que era un personaje clave para el futuro, pero parece que la salida de Dale lo fue desdibujando de a poco, ya que en el cómic son pareja, hasta el punto de terminar siendo descartable. Glenn confesó que sentía que esta muerte era clave para terminar de transformar al gobernador y establecer el camino a la guerra entre este y Rick. Pero el público no fue el único sorprendido, ya que Laurie Holden, la actriz que interpretaba a Andrea, también quedó muy sorprendida.
Ella se enteró unos días antes de rodar ese episodio y ese desenlace no formaba parte del documento de la historia que seguiría en la tercera temporada. Además, la actriz tenía un contrato por 7 temporadas más. Sin embargo, más allá de la decisión, la actriz quedó conforme con la salida de su personaje. La tercera temporada volvió a romper todos los récords, ya que su último episodio tuvo casi 12,5 millones de espectadores y volvía a estar en boca de todos. El producto y el universo se iban estableciendo de a poco y creaban nuevamente otra webserie llamada Cold Storage, la cual sigue la historia de un joven llamado Chase mientras busca refugio en una instalación de almacenamiento comandada por un empleado malicioso. The Walking Dead rápidamente fue renovada por una 4ª temporada, pero con la particularidad de que Glenn Mazzara ya no sería parte del equipo. You gotta calm down. The only thing you can choose. Sanctuary. Is that a voice? Those who arrive, survive. Una vez confirmada la renovación del show, comenzaron los nuevos problemas. Es que AMC no había quedado del todo conforme con el trabajo de Glenn Mazzara y había decidido despedirlo. Mazzara dejó en claro que no tuvo la autoridad durante su trabajo en la tercera temporada y ese fue un factor en su salida a pesar de los altos ratings. AMC hizo público el despido alegando que había diferencias creativas. Su lugar fue ocupado por Scott Gimple, otro de los guionistas que desembarcó gracias a Frank Darabont. De esta manera, la serie iba por su tercer showrunner en 4 años. Esta temporada tendría su historia fuertemente dividida en 2 partes. La primera se iba a encargar de cerrar todo el arco de la prisión. En esta etapa vemos un Rick mucho más tranquilo, luchando por contener su ira y conformando toda una civilización dentro de los muros de la prisión, bajo la supervisión de Herschel, el personaje que tenía el rol moral dentro de los supervivientes. Pero como siempre, toda la tranquilidad dura muy poco. Rick comienza a tener diferentes choques con otras personas como Tyrese y hasta tiene que expulsar a Carol de la comunidad. Pero el mayor reto es cuando vuelve la presencia del gobernador. He has issues, that guy, man. The governor, man. He's got issues. El personaje del gobernador seguía en completa transformación, acercándose cada vez más al del cómic. Y esto se termina de confirmar cuando vuelve a involucrarse con algunas personas y genera un cariño y confianza suficiente para manipularlos y llevarlos a enfrentar al grupo de Rick. El gobernador se haría presente con todo su ejército y un tanque. Este momento iguala y adapta a la perfección lo que vemos en el cómic. Todo esto daría pie a la batalla final entre las partes, la cual se filmaría durante 9 días e involucraría gran cantidad de explosivos. El tanque era uno real y se utilizó de verdad para tirar abajo todo el alambrado. Como esta era la última vez que utilizarían el set de la prisión, no existieron dudas a la hora de destruir todo. Pero lo que más se iba a destruir eran los corazones de todos los fanáticos. Herschel is meeting his maker today. El gobernador secuestra a Herschel y a Michonne con la intención de jugar con Rick y obligarlo a abandonar el lugar. Rick intenta convencerlo de que se puede elegir otro camino y que todos podían vivir en el lugar. Todo esto bajo la orgullosa mirada de Herschel. Pero el gobernador no iba a creer nada de eso y asesinaría al granjero con la katana de Michonne. Para crear este momento utilizaron 2 tipos de armas. En las tomas abiertas se utilizó una katana completa y luego se volvió a filmar con una especial que estaba por la mitad y era completada digitalmente. Debido a que era el momento de Scott y buscaban que más allá de todo sea emotivo, decidieron no hacer este momento muy gore y no utilizaron tanta sangre. Con la muerte de Herschel, Rick confirma que todo su intento de ser una persona pacífica y en civilización no era una opción. I will miss playing Herschel. I like him. I'm not like him, but I do like him. Thank you for being so supportive of Herschel, and thank you for being supportive of the show. And I will be joining you in anticipation of what's going to happen next. Toda la guerra terminó
con la muerte del gobernador y la destrucción total de la prisión, lo cual finaliza con un plano que buscaba imitar al que se utiliza cuando Rick descubre la prisión en la temporada pasada, pero ahora abandonándola, y esta imagen está llena de efectos digitales para mostrarla completamente destruida. Y es casi una adaptación exacta de ese momento en el cómic. It's interesting, I don't know if they'll use it, but I wanted the last thing, because the last line is "Don't look back, cop," which is direct from the comic book, which I love. I just wanted to say just keep walking, because I want the last word to be walking. A partir de ahí, todos los personajes quedan completamente divididos, a la deriva y sin saber qué pasó con el resto de los supervivientes. El episodio de Rick y Carl fue dirigido por Greg Nicotero, el cual buscó ser lo más fiel posible al material gráfico y utilizó diferentes hojas de los cómics como storyboards. La idea era mostrar ese mismo Carl del cómic, creyendo que podía seguir sin su padre, pero que al momento de pensar que Rick era un zombie, se da cuenta del miedo que todavía le tiene al mundo. Después es todo esperanza cuando aparece Michonne, prácticamente uno de los pocos finales felices que existen de Walking Dead. Luego de eso, todos los personajes comienzan su camino a Terminus, un lugar que se presenta como un posible santuario. En medio de ese camino, Rick, Carl y Michonne son atacados por un grupo de bandidos con los que Daryl estaba. Estos atentan contra Carl y a Rick no le queda otra opción que morderle la garganta a uno, logrando así que el personaje deje atrás sus momentos de paz y elija la brutalidad. Una escena que Andrew no estaba seguro de filmar, pero que Scott lo convenció de hacerlo y luego le dio la razón porque era necesaria, aunque haya sido un asco para filmar. Greg Nicotero kept sidling up to me and he kept saying, "We've got to talk about the gag," meaning the bite gag. And he said, "Chicken or beef?" Well, I suppose everything apparently tastes of chicken, so I'll shoot for the chicken. And he went, "Cooked or uncooked?" Well, what would be the closest to real flesh? And he went, "Uncooked." And I went, "Well, that's what I'll be doing." And at 4:30 in the morning with a mouthful of blood and raw chicken, it was the wrong call. How did you... Finalmente los personajes se reencuentran en Terminus, aunque este lugar termina siendo una civilización de caníbales, y nos deja un cliffhanger de que Rick y los suyos se enfrentarán a estos en la temporada que viene. El éxito de The Walking Dead no paraba de crecer y el primer episodio de la temporada lograba tener más de 16 millones de espectadores como audiencia, rompiendo nuevamente los récords. El universo volvía a seguir conformándose con el estreno de la tercera webserie llamado The Oath. Pero hasta acá llegamos con el universo de The Walking Dead. No olvides dejar tu me gusta para llegar al objetivo y así lanzar la segunda parte. Muchas gracias por haber visto el video, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Nos vemos en la próxima.